número 271 del Compendio del Catecismo. La pregunta es, ¿qué es la Eucaristía? Y con esta pregunta comenzamos con este sacramento. Después de que en el contexto de la iniciación cristiana se ha presentado el bautismo, la confirmación, comenzamos con la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Pregunta este número 271. La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos, hasta su segunda venida, el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de vida eterna. Bueno, en primer lugar, recordar sencillamente que estamos hablando de la culminación de la iniciación cristiana. Los 7 sacramentos se subdividen, hay sacramentos que son para el servicio, que son el matrimonio y el orden sacerdotal, sacramentos del perdón, que son la unción de enfermos y el sacramento de la reconciliación, y sacramentos que son de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía. El orden litúrgico de los sacramentos de la iniciación es bautismo, confirmación y Eucaristía. Bien, es verdad que la inmensa mayoría de la Iglesia se celebra generalmente la confirmación después de la Eucaristía. Bien, en algunos lugares, sin embargo, se ha mantenido el orden litúrgico, bautismo, confirmación, Eucaristía. Pero en cualquier caso, lo más importante es entender que entre los tres conforman una unidad, bautismo, confirmación, Eucaristía, una unidad en la que el don de la gracia está llamado a crecer por el sacramento de la confirmación, alimentándose de Cristo. Bien, pero centrémonos en qué es la Eucaristía, porque esa es la pregunta 271, ¿qué es la Eucaristía? Y llama la atención que el compendio del Catecismo, a la hora de definirla, comienza por lo sustancial, comienza por lo esencial. Y eso esencial, subrayado, es el sentido sacrificial de este sacramento. Digo que es muy importante por dónde comienza, porque quizás en esta crisis de fe que nos ha aquejado en las últimas décadas, es un aspecto que ha quedado muy en el olvido, el aspecto sacrificial de la Eucaristía. En ese momento, digamos, de crisis teológica, de secularización, se ha subrayado mucho pues, la Eucaristía en su dimensión un poco, digamos, horizontal, el sentido convival, de convivir, de compartir nuestros bienes, del banquete, del encuentro entre los hermanos, de la celebración de la asamblea, pero se ha olvidado, se ha dejado en el olvido un aspecto esencial del sacramento, que es el memorial del sacrificio de Jesucristo, que es por donde empieza, como veis, ¿no? Dice, la Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y sangre del Señor Jesús, que Él instituyó, sacrificio. Este sentido sacrificial nos recuerda que lo que Jesús hizo en el Calvario, ese misterio de la entrega al Padre de su vida, de su muerte y la acogida que el Padre hizo de la ofrenda de Cristo. El Padre acoge la ofrenda de la vida de Cristo. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Padre acoge esa ofrenda resucitando a su Hijo. Aquello que aconteció, que es el núcleo de la redención, pues eso es actualizado de una manera incruenta, obviamente. A la Iglesia no se le ocurriría, ¿no? Pues hacer un sacramento si tuviese pues una dimensión cruenta. Ha habido pues ciertos ritos litúrgicos, ¿no? En el Antiguo Testamento, y no digamos nada en otras religiones que han tenido un sentido cruento. No es eso, por supuesto, no es ese el sentido de la Eucaristía. De una manera incruenta se hace presente, se actualiza la ofrenda de Cristo al Padre en la cruz y la aceptación del Padre de esa ofrenda en la resurrección de su Hijo. Ese es el núcleo, eso es lo esencial, el corazón de la Eucaristía. La Iglesia ha recibido la encomienda, se le ha confiado
ese sacramento, cuando Jesús dice, que es curioso, que está incluido en la propia institución de la Eucaristía, en la propia fórmula, ¿no?, de la consagración: haced esto en memoria mía. La Iglesia ha recibido esta encomienda, de poner, igual que le encomendó a María, cuidar de la Iglesia. Bueno, pues a la Iglesia le encomienda celebrar la Eucaristía. Si Jesús, ¿no?, si a María no le dijo haced lo que Él os diga, en esa frase conocida de Caná de Galilea, haced lo que Él os diga, Jesús no dice haced la Eucaristía, haced esto en memoria mía. Cada vez que celebramos, por lo tanto, la Eucaristía, se renueva la gracia de la redención. La gracia de la redención acompaña a la Iglesia hasta el fin de los tiempos, hasta que Él vuelva. Cuando Él vuelva ya no será necesaria, obviamente, ¿no?, la Eucaristía, pero encomendada a la Iglesia, esa salvación, hemos sido salvados por Cristo, por su entrega sacrificial, está continuamente celebrándose, actualizándose, ofreciéndose a los hombres de todos los tiempos. Todos somos coetáneos de aquel momento en el que Jesús entrega su vida al Padre y resucita. Somos coetáneos de ese momento por la celebración de este sacramento. A esto se añaden otros aspectos, obviamente, que iremos también explicando a lo largo de los siguientes puntos, ¿no? Pero se nos recuerda que la Eucaristía es signo de unidad entre todos nosotros, porque conformamos, no la celebramos, digamos, individualmente, no, la celebramos como comunidad, como Iglesia, y por lo tanto nos une, es un signo de unidad entre todos nosotros. Y nos crea un vínculo de caridad, nos amamos en Cristo. Celebrar la Eucaristía y no amarse, pues es una profanación del sacramento, signo de unidad. Unidos celebramos la Eucaristía, vínculo de unidad. Y de alguna manera estamos al mismo tiempo en ese banquete, en esa celebración de ese banquete, recibiendo la gracia de Cristo, que es la que nos alimenta y en la que recibimos también la prenda de la vida eterna. Es como un adelanto de la vida eterna. El hombre está llamado a la vida eterna, el hombre ha sido creado para la gloria. ¿Os acordáis de la frase de San Agustín? Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Todo en esta vida le deja insatisfecho al hombre, excepto una cosa, la Eucaristía. Porque la Eucaristía es la prenda de la vida eterna, es como un adelanto de lo que te saciará para siempre. Solo Dios sacia, solo la visión de Dios colma las expectativas del hombre. Y mientras que tal cosa, ¿no?, tal don, tal gracia pueda llegar, solamente la Eucaristía, prenda de la vida eterna, adelanto de la vida eterna, es la que colma el corazón del hombre. Pues esto es la Eucaristía, explicado en este primer punto en el que el compendio del Catecismo introduce esta sección.